gusta esto, vamos a esto. Rubén, ¿tú nos escuchas bien? Vale, a ti sí, pero muy flojito, pero bueno, nosotros esto lo podemos subir. Tú a nosotros no sé si nos puedes subir. Vamos a empezar. Vamos a empezar por la parábola del hijo pródigo. Para entenderlo, sí. La parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo, viendo que esta es un escrito más o menos del tiempo de Cristo, debía ser una parábola que en el Oriente funcionaba para referirse a esa dimensión. Se hace la parábola del hijo pródigo, pero la interpreta completamente diferente. La plantea de una manera diferente, de manera más compleja, con otros presupuestos que lo hace el Evangelio. Bombillo. No es millor. No, molt millor això, Maria. Ah, vale. El so, no la paràbola. Vale. Teresa. Vale. Honrado por el mundo. Me han dicho guanchiqui, ¿no? Honrado por el mundo, nos gustaría emplear una parábola para aclarar lo que queremos decirte. Supón que hay un hombre todavía joven que abandona a su padre, huye y pasa un largo periodo en otras tierras, tal vez 10, 20 o incluso 50 años. Con el paso del tiempo se va empobreciendo cada vez más hasta verse sumido en un estado de verdadera indigencia. Merodea de aquí para allá esperando encontrar comida o vestimenta y su vagabundear lo lleva cada vez más lejos hasta que accidentalmente termina encaminándose a su tierra natal. Por su parte, el padre, que ha estado todos estos años buscando al hijo en vano... Yo te interrumpiré muchas veces. Es que, perdón, fijaros, como el Evangelio hasta X le llama padre. Lo cual es enormemente es enormemente sugerente, porque que esta inmensidad de monstruos de fuego, son monstruos, las estrellitas del cielo son monstruos horribles de fuego, que a todo esto le llame padre. Porque a todo esto no he comentado que, evidentemente, estos bichitos de un planeta que somos nosotros no han venido a este mundo, a esta inmensidad. Son un momento de esta inmensidad. ¿Veis? Nada ni nadie ha venido aquí. Es un momento de esto. Y desde ahí hay que interpretarlo. Y entonces, de esto, de la realidad de esto, que no es nuestra cosmología, sino una X, a esto le llaman padre. Qué curioso, ¿no? Y realmente, fijaros, sí, no, es curioso, pero cómo el mundo es hermoso para nosotros. Tiene que ser horrendo. Pero la construcción de nuestro cerebro, nuestro sistema perceptivo, etcétera, etcétera, hace que veas este mundo tan maravilloso. Esto es una bondad del Padre. ¿Por qué no vemos el mundo en infrarrojos o yo qué sé? ¿Por qué no? No hay por qué. Por lo que ya sé, pero lo que hay cierto es que no eres nadie venido a este mundo y que eres un momento de esta inmensidad. Y que para interpretar esto hay que partir de aquí, mejor dicho, de aquí.
toda la parábola del hijo pródigo es alguien que se aleja de la comprensión y que esto, como padre, estará preocupado y obsesionado por rescatar a este hijo y darle sus inmensas riquezas. Porque todo esto es todo esto. No sé si me estoy explicando para dar la auténtica perspectiva desde la que hay que... Fijaros, esto parece, desde el punto de vista de la religión cristiana, de otras religiones, parece como que, claro, cojas a Dios y lo eliminas, no está, y esto es pura materia. No es pura materia, porque si aquí hay inteligencia, la hay aquí. Y si aquí en los arbolitos y todo hay sofisticación y hay como inteligencia, esto es de esto. Por tanto, esto no es como nuestro concepto de materia. Es como mente. No es mente, porque es un concepto humano, de un animalito, de un planeta ridículo. Pero es como mente. Entonces se entiende toda trascendencia lo que hace que esto, que es como mente, sea padre, sea vivido como padre, sea sentido como padre y sea solícito de esta cosa. Esta cosa que es insignificante, pero es un momento de mente lúcida sobre sí mismo de toda esta inmensidad. Seguramente habrá en estas galaxias con millones de estrellas, habrán también miles y miles de planetas, pero ciertamente donde aparece el como mente de todo esto es aquí. O sea, perdona María, que es, en definitiva, el como mente no deja de ser una interpretación que hace el bicho humano. Exactamente. Pero por otra parte, sí, evidentemente. Y que sea solícito como padre también es una interpretación. Es una interpretación, pero por otra parte es un dato. Es un dato. Vale. Porque si yo veo un árbol, una flor, o el cerebro, mi propio cerebro, entonces es dato que es mente. Vale. Es como mente. Y si yo asumo como dato que no soy nadie, como dato que no soy nadie venido a este mundo, eso es dato. Eso es dato. Aquí no hay nada que creer en lo que he dicho. Hay mucho que reflexionar, pero nada que creer. ¿Veis? Cuando dice que le va a dar los dones, o sea, ¿qué dones, de qué estamos hablando? Dones de comprensión de lo que realmente es. Porque él, ya verás que lo que hace, es curioso, lo que hace, la parábola esta, es crearle confianza en sí mismo. Todo el comportamiento del Padre es que cree confianza en sí mismo para que reconozca lo que es. ¿Qué es? Esto. Darle dones, regalos, etc., es darle la noticia, la certeza de que él es esto, que su ser es el ser de esta X. Sigo leyendo, pero para los que no habéis leído al principio, hay un grupo de monjes que dicen que se han pasado mucho tiempo meditando doctrinas, haciendo tal, y que hasta entonces no habían conseguido ver, pero ahora han adquirido gran benevolencia, enormes beneficios, una joya extraordinaria de valor incalculable, algo no buscado que vino por sí solo. Y entonces es cuando viene la explicación de la parábola de lo que ha pasado. Ya hablaremos de esta frase de que viene por sí solo. Porque evidentemente, fijaros, la noticia, el ser capaz de ver
que mi realidad última no es la individualidad de mi ego y de mi personalidad, sino que mi realidad es esto, es inimaginable. Alguien te lo ha de decir y entonces te llega lo que no ni habías sospechado. Fijaros que es diferente de la salvación. En la salvación hay un Dios y un individuo, que es una entidad. Aquí no hay ni Dios ni individuo. Es una perspectiva totalmente diversa, pero muy grande y muy potente. ¿Vale? Pues el hijo se va y va volviendo, ¿vale? Merodea hasta llegar otra vez a su tierra natal. Por su parte, el padre, que ha estado todos esos años buscando al hijo en vano, finalmente se afinca en cierta ciudad. Llega a administrar una inmensa fortuna y a ser dueño de incalculables riquezas y tesoros. Sus arcas rebosan de piezas de oro, plata, lapislázuli, coral, ámbar y cuentas de cristal. Tiene un sinfín de lacayos y de sirvientes, asistentes y criados, elefantes, caballos, carruajes y bueyes, y cabras imposibles de contar. Emprende lucrativos negocios, tanto donde reside como en tierras foráneas, y entabla tratos comerciales con numerosos mercaderes y viajantes. Aquí lo que está haciendo es hablando del poder de Saelis, hablando del poder, del señorío, de la grandeza, las riquezas que tiene esa dimensión. En ese momento, el hijo pobre, que lleva ya un tiempo vagando de aldea en aldea y atravesando muchas comarcas, finalmente llega a la ciudad donde vive su padre. Este nunca ha dejado de pensar en su hijo, pero en los más de 50 años transcurridos desde su separación, ni una sola vez le ha hablado a nadie del asunto. Fijaros, está preocupado por su hijo. Con el corazón transido de nostalgia. Espera. Está preocupado por su hijo. ¿Cómo puede ser? Fijaros, la magnitud de lo que se está diciendo, la inmensidad de lo que es, se está preocupando por un pichejo de un planeta Tierra. Sí. Con el corazón transido de nostalgia y de arrepentimiento, a todas horas está inmerso en solitarias cavilaciones. ¿Por qué de arrepentimiento? Porque la evolución de la inmensidad de los mundos que ha hecho que aparezca este animalito es como un cáncer. Se lo está cargando todo. Y hay como para arrepentirse de, bueno, acertado o no, se ha acertado o no se ha acertado con la aparición de este animal. Pero María, en el tiempo en que se escribió esto del sutra, del loto, pero en el tiempo en que se escribió el sutra del loto, ¿se tenía conciencia de que era un cáncer realmente esta evolución? Se tenía conciencia de todo lo que hemos tenido siempre conciencia, que es un animal depredador, nada benévolo, y que destruye lo que toca. No se tenía conciencia del riesgo en que pone toda la vida, ¿no? Esto no se tenía conciencia, pero evidentemente que las masas populares de la India, pues... Y de una condición humana que vivía en dolor y generaba dolor, matando, guerras, todo eso sí. Sí, volvía a matar. Sí, yo creo que eso, más bien que la literatura, también está muy presente. Venga, sí. Piensa que ya es anciano y decrépito. Ha amasado una inmensa fortuna, sus arcas rebosan de oro, plata y fabulosos tesoros, pero no tiene a su hijo. Y piensa que cuando le llegue la última hora, todas estas posesiones y bienes se perderán, pues no tiene a quien confiar su heredad. Es una manera de expresar que
toda la grandeza de lo que es el humano se pierde. Y por tanto, si la mente humana y el sentir humano es la mente que reconoce la inmensidad de los mundos y siente la inmensidad de los mundos, el que este hijo se vaya por peteneras, pues es como una pérdida para el padre. Y por esa razón, este hijo es constante objeto de sus desvelos. Y también cavila. Si pudiera encontrarlo y confiarle a él mis riquezas, me sentiría satisfecho y en paz interior, y ya no tendría más preocupaciones. Honrado por el mundo. En ese momento, el hijo pobre, que viene cambiando de ocupación y yendo de un empleo a otro, por un azar de la fortuna, se acerca a la residencia de su progenitor. Podríamos hacer una traducción de esta frase, el hijo pobre, que va de una expectativa a otra, va emigrando de una expectativa a otra y no acaba de reconocer lo que es. El padre quiere que vuelva a la mansión. Sí. Se detiene frente a la verja, observa a su padre a cierta distancia y lo ve sentado en su trono de león, con las piernas apoyadas sobre un escabel recamado de piedras preciosas y rodeado de brahmanes, nobles y terratenientes que no dejan de rendirle homenaje. Su ornamentado traje luce festones de piedras valoradas en miles o decenas de miles. A su diestra y siniestra hay una cohorte de pajes, asistentes y lacayos que lo atienden sacudiendo espantamoscas blancos. Protege su cabeza un dosel con incrustaciones de gemas y pendones floridos, y a sus pies, sobre el suelo rociado de agua perfumada, se ven adornos de exóticas flores. Aquí y allá se exhiben valiosos objetos que se muestran a su vista, cambian de manos, se reciben y se guardan. Tales son sus muchas clases de adornos, sus emblemas de privilegio y las señales de su distinción. Es bonito como él explica la grandeza y el poderío, la riqueza de esta X. Cuando el hijo pobre ve el inmenso poder y la incuestionable autoridad de aquel que es su padre, se siente apabullado, lleno de temor y de respeto reverencial, y lamenta haberse detenido en un lugar como ese. Para sus adentros piensa, ha de ser algún rey o alguien de majestad semejante. No es la clase de lugar donde yo pueda ofrecer mis servicios para ganarme el pan. Más me convendría ir a alguna humilde aldea, donde si trabajo bien, tal vez consiga fácilmente que me ofrezcan alimento y vestimenta. Si permanezco aquí más tiempo, hasta es posible que me capturen y me impongan servicio forzado. Fijaros, está describiendo el sentimiento de impotencia, de pequeñez, de humildad del individuo humano. Su terror delante de que pueda entrar en contacto con esta inmensidad, ¿no? Y todo el trabajo del padre será irle levantando la moral para que él se atreva. Este es un enseñamiento enormemente... Una enseñanza, pero son líos todas las lenguas. Importante, porque es decir, todos sois Budas. Si no lo sois es porque tenéis una falsa idea de vosotros mismos. Lo que hace el padre es hacerle hacer cosas para recupere la capacidad, la conciencia de su poder. Él es esta X, pero se cree que es un humilde animal insignificante de la tierra. Y el primer paso es convencerse de que no es eso tan insignificante y tan carente de poder que se imagina, sino que es el poder mismo. Fijaros, el planteamiento es muy diferente
del planteamiento evangélico, que allá es, vuelve, se reconcilia y vive en la casa del Padre, ¿no? Aquí no, aquí tiene que reconocer lo que Él es, y tendrá que reconocerlo por pasos, saliéndose de la humilde opinión que tiene de sí mismo. No bien se le ocurre esta posibilidad, huye del lugar a toda prisa. En ese momento, el anciano rico, sentado en su trono de león, descubre la presencia de su hijo y lo reconoce de inmediato. Su corazón se colma de inmenso júbilo y, sin dudar un instante, piensa: ahora sí tengo a quien confiar mis tesoros y mis posesiones. Nunca he cesado de pensar en este hijo a quien no tenía forma de encontrar. Y hete aquí que se presenta por sí solo, inesperadamente, que es como yo más hubiera querido. Aunque soy un anciano decrépito, nunca dejo de pensar en el destino que tendrá mi fortuna. Bueno, lo ve aproximarse y por propio pie, pero es aproximarse, que es lo que podemos hacer nosotros, aproximarnos, pero el aproximarse no hace que el hijo cobre conciencia de quién es. Así pues, sin un segundo de demora, manda uno de sus hombres en busca del hijo que huía. El mensajero sale a la carrera tras el joven y consigue detenerlo. El hijo pobre, alarmado y despavorido, exclama con indignación: «Pero si no he hecho nada malo, ¿por qué me capturáis?». Sin embargo, el emisario lo sostiene con más fuerza aún y lo lleva sujeto... ¿Lo lleva sujeto? A la rastra. En ese momento, el hijo piensa: «Me llevan prisionero, siendo que no he cometido ninguna falta. Es seguro que me condenarán a muerte». Sintió más terror que nunca y por la desesperación perdió el conocimiento y se desplomó al suelo. Sí, o sea, cuando te aproximas a esa dimensión de la realidad, te coge pavor. Te coge pavor. El padre, que lo observa a la distancia, ordena al mensajero: «No necesito a este hombre, no lo traigáis obligado. Refrescadme el rostro con agua fría para que vuelva en sí, y no le digas nada más». O sea, no puede ser de modo obligado. Això està molt bé. Està molt bé. Toda la parábola es preciosa. Sí, por eso que por obligaciones no vas a ninguna parte. ¿Por qué hace eso? Porque el padre... Pero fijaros que la tentación de los que tienen la religión es llevar forzado. Bueno, aquí en nuestro país la Inquisición, yo qué sé, y no Inquisición, llevar forzado, educar forzado, y no puede ser nada forzado. ¿Por qué hace eso? Porque el padre sabe que su hijo es un hombre humilde y sin ambiciones, y que le resultará difícil aceptar sus propias riquezas y su posición privilegiada. Sabe muy bien que ese hombre es su descendiente, pero como medio hábil prefiere no decir a nadie: «Este es mi hijo». Es precioso esto, ¿eh? Sabe que es un hombre humilde, sin ambiciones. Se nos puede aplicar a todos nosotros, ¿eh? ¿Tenemos verdaderamente la ambición de recuperar la condición de la realidad de la realidad? Pensamos una humildad castrante. No tenemos la ambición de que ya podemos reconocer que somos la realidad de la realidad, no un animal, una persona perecedera, etcétera, etcétera. Sí. El mensajero entonces dijo al joven: «Quedas en libertad, puedes ir a donde te plazca». El hijo pobre recibe la noticia muy contento, pues ha obtenido algo que antes no tenía. Se pone en pie de un salto y se marcha hacia una aldea humilde en busca de ropa y comida.
cumplir, no me metas en estos líos tan grandiosos, déjame que cumpla yo mis humildes expectativas, tener ropa, comida, entre gente tan humilde como yo. En ese momento, el anciano rico, resuelto a traer a su hijo una vez más, decide valerse de un medio hábil y envía a 2 hombres de incógnito, hombres flacos, desaliñados y de aspecto poco digno. Advertir que dice que todos los procedimientos son medios hábiles. Estuvimos hablando la semana pasada, la última sesión, de medios hábiles. Todo lo que dicen las religiones, todo lo que dicen los sistemas espirituales, son solo medios hábiles. Jamás son descripción de la realidad. Eso tendrá, cuando celebremos la fiesta aquí de Navidad, toda la narración del nacimiento es un medio hábil. Es un medio hábil para reconocer la X. Nada más que un medio hábil. Por supuesto, ninguna narración de cómo es la realidad. Sí. Y bueno, les dice, id en busca de ese pobre hombre y acercaos a él en forma casual. Decidle que conocéis un sitio donde le pagarán el doble del salario habitual. Si acepta las condiciones, traedlo aquí y ponedlo a trabajar. Si pregunta qué clase de labor tendrá que llevar a cabo, decidle que se lo empleará para palear excrementos y que ambos trabajaréis con él. O sea, estamos ocupados en apalear excrementos porque no vale nada lo que tratamos. Apalear excrementos. Los 2 mensajeros parten de inmediato en busca del joven pobre. Cuando lo encuentran, se dirigen a él de acuerdo con las instrucciones que su señor les ha dado. En ese momento, el hijo pobre solicita un anticipo a cuenta de su jornal y se marcha con los 2 individuos para ayudarlos a limpiar excrementos. Fijaros cómo un medio hábil es engañarle. Es engañarle en el sentido, sé bueno, tendrás el paraíso. La promesa del paraíso y la amenaza del infierno son medios hábiles, ¿no? Y él está utilizando engaños para que él vaya cobrando conciencia de su capacidad, de su poder, de su ser. Sí. Ya no sé dónde estoy. Cuando el padre Sí. Cuando el padre lo ve, se asombra y se compadece de él. Otro día, cuando miraba por la ventana, vuelve a verlo a la distancia, flaco y desgreñado, cubierto de excremento y sudor, de mugre y de tierra. De inmediato el padre se quita sus collares, sus finas vestiduras y sus otros adornos y se viste con ropas sucias y andrajosas. Se ensucia el cuerpo con barro, toma en su diestra una pala para remover estiércol y, adoptando modales toscos, va en busca de los trabajadores, a quienes dice: seguid con la tarea, nada de holgazanear. Con este hábil medio logra acercarse a su hijo. Otro engaño que podría equivaler a las numerosas, en la historia de las religiones, bajadas de un dios encarnado en un hombre para tratar con hombres, y también en el cristianismo. ¿Veis? Se acerca greñoso, sucio, al que está greñoso y sucio, para poderle rescatar engañándole, engañándole para que, lo veremos ahora enseguida, para que cobre confianza en sí mismo, que él puede adquirir lo que realmente es. Tiempo después se le aproxima y le dice: tú, joven, te propongo que permanezcas en este puesto y no te vayas de mi lado. Te aumentaré la paga y me ocuparé de tus necesidades para que no te falten utensilios, arroz, harina, sal, vinagre y otras cosas de las que puedas inquietarte. Tengo un viejo criado que pondré a tu disposición cada vez que lo requieras. Vamos, hasta qué punto
lo va estirando, ¿eh? Así que puedes estar ya tranquilo. Seré como un padre para ti y no te preocupes más. ¿Por qué lo digo? Porque ya cuento demasiados años, pero tú aún eres joven y robusto. Cuando trabajas no holgazaneas, ni haces trampa, ni hablas con ira o resentimiento. No pareces tener los defectos tan comunes en el resto de mis trabajadores. De ahora en adelante se fue. Serás como un hijo para mí. El hombre rico procede a escogerle un nombre como todo padre hace con su La hijo. alabanza que le hace es que es sincero. Respecto de sus otros trabajadores, es que es sincero. Y como es sincero, puede cobrar conciencia de sí mismo, a base de los favores que le va haciendo el Señor. Pero recuerdo, pensar que todo esto está dicho de esta X de los mundos. Es enormemente atrevido y bellísimo. Entonces el hijo pobre, aunque encantado por el buen trato, se sigue considerando un humilde peón al servicio de otros. Es así como el hombre rico lo hace apalear estiércol durante 20 años. Al cabo de ese tiempo, el hijo siente que es comprendido y que se le brinda confianza. Pero aunque tiene libertad de ir y venir sin restricciones, sigue viviendo en el mismo sitio que antes. Exacto, en bandera, etc., ¿no? Lo van subiendo de categoría, pero él continúa con la idea de ser un humilde peón al servicio de otros. Todavía no ha conseguido que cobre conciencia de su realidad. Sabe que es comprendido y que se le brinda confianza, pero se mantiene en el mismo sitio. Pasa 20 años para cobrar la conciencia de que lo que se nos propone lo podemos hacer. Hay que pasar 20 años removiendo estiércol. Estiércol es todo lo que nosotros montamos como odios. Es estiércol. Venga. O sea que todo requiere tiempo. Pues sí. Y además diríamos que este cobrar de conciencia, ellos admiten la transmigración. Este cobrar conciencia quizá no lo consigas tú, pero la poca que consigues la pasarás a otro que lo conseguirá, o otro, y pasará tiempo antes de que se consiga. La humanidad se ha sentido, en todas las tradiciones, se ha sentido siervo, inútil, pecador, etc. Pasará tiempo hasta que cobre conciencia de su auténtico poder. Pero como no hay individualidades, la individualidad es una construcción nuestra, no pasa nada. ¿Me explico? No creemos en la transmigración, ni es necesario creer en la transmigración. Pero sabemos que la individualidad es una construcción de un animal viviente para poder sobrevivir en el medio. No es real. Por lo tanto, el que pase de un aparecer de algo a otro, pues no tiene ninguna dificultad, sin que haya que pensar que un alma va pasando de un cuerpo a otro. No sé si me estoy explicando. Sí, pero a veces la imagen de este hijo, ves que todas las indicaciones, ¿no?, del budismo y de cualquier tradición, ¿no?, de que bueno, necesitas una vida medianamente ordenada, centrada, no estar disperso en mil cosas, no sé cuántos más, es decir, con eso no se logra ver, ¿No? pero hay menos obstáculos a la visión, de alguna manera, porque estás como más centrado, ¿no?, no estar en la dispersión y tal. Y tú ves aquí, dices que un poco está, como el hijo ese, dices, bueno, como mínimo, dices, no está viendo, además como no tiene ni idea de del tesoro que lleva, por ahí no va a haber, por mucho fregar estiércol, no, pero como mínimo no es una persona que va detrás de tropecientas mil posesiones, no sé cuántos más, o sea que ese obstáculo, como el padre dice, no, es ahí hay una persona que es sincera, que es honesta, que es tal, dices, por ahí no verá, pero como mínimo
no está acumulando más obstáculos a la misión. Pero, de todas maneras, le están engañando. Y si lo están engañando, es que él tiene ambiciones. Y las ambiciones no son obstáculo. Pero son las mínimas de sobrevivencia, no está... Bueno, no. Cuando a medida que le van subiendo de categoría, él está contento y satisfecho. O sea que, si es preciso utilizar engaño, es porque hay ambición. La ambición no es obstáculo, si es conducida. Si es conducida. Vale, claro, si te conduce... Es conducida. Vale. Esta X siempre conduce. Vale, pero que la ambición del ego... Pues Bueno, no pero conducida, que es la habitual... la va conduciendo la ambición del ego. Primero es la ambición de un ser humilde, después ya es de un administrador, etcétera, etcétera. Va cambiando la ambición hasta que se dé cuenta de quién es. Pero se dará cuenta de quién es porque le vendrá dado. No porque es puro. ¿Cómo? Aquí está la cuestión. ¿Cómo? Se le va engañando porque tiene ambición. Si no, no le podrían engañar. Se le dará, a pesar de su ambición. Y tendrá que reconocer que le ha llegado lo que ni había esperado ni imaginado. ¿Entendéis? Lo cual quiere decir que nuestra condición de animal depredador, lleno de deseos y expectativas, no es obstáculo. Sí es conducida. ¿Quién conduce? No el yo. Está conduciendo el padre, la X. Sí, pero ¿cómo? ¿Eso cómo se traduce? O sea, tú estás suponiendo que un individuo mantiene... Por supuesto que la iluminación tiene que llegar en un tío que tiene... Que no está iluminado. Que no está iluminado porque esto tiene su enjundia. Vale. Pero ¿qué quieres decir con que mantiene una ambición y es guiada esa ambición? Sí. Es guiada... No sé si te acordarás aquella frase que decía el Carlos Castaneda. Hay espíritus que conducen a los hombres. Hay algo que conduce a los hombres. Sí se deja conducir. Sí se deja conducir. Pero no es el yo el que conduce, sino que es el misterio de la realidad el que va conduciendo. Si te dejas conducir, es sincero y te dejas conducir. Si no por delante, si no pones por delante tu deseo y tu expectativa. Si no, tú tienes tu deseo y tu expectativa, como no hay más remedio, porque somos pobres animales depredadores, ¿no? Pero si tú te dejas guiar por los señuelos que te van poniendo, sé bueno y ganarás al cielo, por ejemplo, estos son señuelos para que el depredador continúe siendo depredador, pero ya aptándose para poder recibir lo que ni podía imaginar. ¿De acuerdo? Así que La mitad. honrado por el mundo. En ese momento el anciano rico cae enfermo y siente que se aproxima su hora. Habla con su hijo pobre y le dice: mis arcas rebosan de oro y de plata y de cuantiosos y extraordinarios tesoros. Te harás cargo por completo de mis cuentas y de lo que se pague y se recaude. Eso es lo que me propongo hacer y quiero que cumplas mis deseos. ¿Por qué? Porque a partir de ahora tú y yo no nos conduciremos más como dos personas distintas. Debes poner suma atención y ocuparte de que no se cometan errores ni se registren pérdidas. Fíjate tú, le está por mirar, yo tengo muchos tesoros, ahora tú serás el administrador mío, ¿no? Le está poniendo señuelos.
En ese momento el hijo pobre, habiendo recibido tales órdenes, asume la supervisión de todos los bienes, del oro, la plata, los tesoros fabulosos y los cuantiosos almacenes. Pero jamás se le ocurre apropiarse de nada ni guardarse siquiera el costo de una sola vianda. Sigue viviendo en el mismo lugar de siempre, incapaz de no sentirse humilde e inferior. Bueno, todavía como se deja seducir por los señuelos, todavía es humilde, es honrado, sí, esto sí, es sincero, pero se deja seducir y como se siente todavía humilde, se siente como una persona venida a este mundo, como alguien, pues no se aparta de sus sentimientos de inferior, etc. Así pasa el tiempo y el padre percibe que su hijo poco a poco va ganando confianza en sí mismo y adquiriendo un porte más digno. Vale, ¿ves? La ha ido conduciendo. Lo ve resuelto a realizar grandes empresas y a tomar distancia del bajo concepto en que antes se tenía. Consciente de que se aproxima su fin, ordena al hijo que disponga una reunión convocando a sus parientes y al monarca del país, a sus altos ministros y a los nobles y terratenientes. Cuando todos están reunidos, proclama este anuncio: Caballeros, debéis saber que este es mi hijo, nacido de mi simiente. En tal y cual ciudad me abandonó y huyó a otras tierras, y durante más de 50 años vagó expuesto a diversos sufrimientos. Su nombre de nacimiento era tal, y el mío era tal otro. En el pasado, cuando yo aún vivía en mi ciudad natal, sufrí muchos desvelos a causa de su ausencia, y decidí salir a buscarlo. Tiempo después, quiso la suerte que pudiera reencontrarlo. Este es ciertamente mi hijo, y yo soy su verdadero padre. Ahora le transferiré íntegramente todos mis bienes y mi patrimonio y todo cuanto poseo. Este, mi hijo, conoce al dedillo los movimientos de recaudación y de pagos que se han llevado a cabo con anterioridad. Fijaros, cómo lo ha ido conduciendo a que tenga confianza en sí mismo, incluso en el porte, ya no sea como antes, y entonces le da el don de reconocerle y que se reconozca como hijo. Lo que decíamos antes, no es su honradez y sus méritos de ningún tipo, sino que lo ha ido subiendo para que él sea consciente de quién es, pero el reconocimiento último es don. Don de esa X. Honrado por el mundo. Cuando el hijo pobre oye hablar así a su padre, lo embarga una inmensa felicidad, pues ha adquirido lo que nunca antes había sido suyo, y piensa entonces: jamás tuve intención de buscar o ambicionar algo así, y sin embargo, ahora estas arcas de tesoro llegan a mi vida por sí solas. Qué bien expresado que está, la gratuidad, claro, me embarga inmensa, porque lo que nunca antes había sido suyo, piensa entonces: jamás tuve intención de buscar o ambicionar algo así. Sí. Honrado por el mundo. Este anciano dueño de inmensas riquezas no es otro que el que así llega. Para hacer trasplante de la transferencia de la parábola a la enseñanza del Buda. Honrado por el mundo. Este anciano dueño de inmensas riquezas no es otro que el que así llega. Y nosotros somos como los hijos del Buda. El que así llega es la inmensidad, esta inmensidad que nos llega como le llegan las cosas a un animal terrestre. El que así llega constantemente nos dice que somos sus hijos. Pero a causa de los tres sufrimientos, honrado por el mundo, inmersos en el nacimiento y la muerte, sobrellevamos angustias abrasadoras, ilusiones e ignorancia, y nos apegamos gustosamente a doctrinas inferiores. Bueno, aquí esto, el que así llega nos lo dice constantemente, pero nosotros estamos sumergidos
en angustias abrasadoras, ilusiones, ignorancias, nos apegamos a doctrinas inferiores, no tan grande, sino a una cosa más al manejo de un pobre bicho como nosotros. ¿Eh? Sí, yo sé, eso es un libro. Començaré un dia con tu paret. He de buscar un inalador. O treure's el cordillet de l'ullera durant aquest seminari. És que és impossible portar les dues coses a la vegada. Es lean. Bueno, aquí con esto nos hemos distraído. No, O sea que si están distraídos buscando otras doctrinas. es curioso lo que está afirmando. Son nuestros dolores y preocupaciones los que nos impiden ser conscientes de lo que somos. Bueno, porque vamos detrás de ilusiones, buscando salir de... Porque nos regimos según los deseos. Y lo que dicen los deseos va a misa. O sea, lo damos por realidad. Y mientras demos por realidad lo que dicen los deseos y lo que generan los deseos, que son cuando no se cumplen, que son las expectativas, hace que no podamos entender lo que nos dicen las palabras del Buda. O sea, un momento. O sea, que no aspirar a lo que deberíamos aspirar, la culpa es Del sufrimiento. del sufrimiento. Sí. Del sufrimiento de todo tu mundo, de quedarte dentro de tu mundo. Exactamente. Y dels desitjos. Además que vives una vida de sufrimiento, de dolor, como dice el Buda, te impide ver. Porque estás tan absorto en hacer una expectativa, crear una expectativa que solvente ese sufrimiento, que nunca lo solventa, que no atinas a ver todo tu poder. ¿Se entiende, no? Sí. ¿Solo puede ser esta causa? Esta es la causa. Todas las otras son derivadas de ahí. ¿Qué otras pondrías tú? Sí, pero hoy el honrado por el mundo nos hace reflexionar atentamente, nos exhorta a desechar las doctrinas que son la impureza de polémicas frívolas. Las doctrinas conducen a polémicas frívolas. La noticia, que es un dato directo e inmediato, no tiene que pasar por las doctrinas, porque nos hacen meternos en polémicas frívolas. Bueno, aquí estamos diciendo cosas muy gordas y no reaccionáis, ¿eh? Porque son tan gordas que... Es deixen sense paraules. Això és puro linxí, eh? Claro, no. Sí, señor, es puro linchi. Se entiende. Es fuerte, pero se entiende. Sí. Sí, no. Pero El linchido, si tú coges este libro, sí, si coges este libro a mano desnuda, que el linchiara sí que ja s'entén, els primers eren molt més. no he tenido que leer un montón de veces para entender Vaig començar tard. tan imaginativo. Tío, que el mundo se monta, ¿no? A veces comentas que cuando cogemos textos de la religión católica apuntan a lo mismo, aunque a través de una construcción de un símbolo que apunta a lo mismo. Sin embargo, el cuerpo doctrinal del cristianismo es como muy distinto a esto que estamos viendo. Muy distinto. No es decir, bueno, es que dice lo mismo, no dice lo mismo. No dicen lo mismo, pero apuntan a lo mismo. Bueno, y el... Aquí la tradición cristiana, la musulmana, cualquiera que sea seria, porque hay tradiciones que no lo son. Están apuntando a esto. Y solo a eso. Lo que pasa es que este mismo señor dice
no, es Lin Chi, dice, esto es un dato inmediato, directo, a todo humano. Es un dato inmediato y directo a todo humano. ¿Qué pasa? Que entonces los maestros lo explican con unas narraciones, unos mitos, etcétera, ¿no? Lo explican con estos procedimientos, porque claro, a esto el lenguaje humano no lo puede conceptualizar ni representar. Por tanto, con metáforas, símbolos, mitos, se alude, se está aludiendo a que tú tomes conciencia. Está sugiriendo que tome conciencia. Y también dará unos métodos como para trabajar con la mente, con sentir y con la acción, para que te ayuden a tomar conciencia. Pero entonces vienen los antiguos, por causa de las sociedades estáticas, etc., y convierten esto en descripciones reales de Dios y del mundo, etcétera, etcétera, en descripciones. Este es el error de los antiguos. Entonces, la noticia directa está mediada por creencias. Ya no es directa, ya no tiene noticia. Este es el error de los antiguos. Por tanto, lo que hay que hacer es, ya no vivimos en estas condiciones, vamos a eliminar todo esto, esta parte de error, la doctrina cristiana, etcétera, etcétera, vamos a eliminarlo y a recuperar la noticia directa de esto. Pero la voluntad de los mitos, por ejemplo, el de Navidad, la pasión, etcétera, es apuntar aquí, no es describir hechos, ni hacer historia, ni hacer un cuadro de secuencias, que si te lo crees, te vas al cielo y si no, te vas al infierno. No es eso. Eso se tuvo que hacer en unas condiciones determinadas de manera de sobrevivir. Se tuvo que hacer, pero eso no fue un error necesario, que ya, gracias a Dios, nos podemos liberar de él y tenemos la ocasión de hacer nuestros propios errores. Pero si a lo largo de la historia de la humanidad ha sido siempre este el método, es decir, errores hábiles, No, y ahora... errores hábiles no. Han sido Métodos hábiles, errores necesarios. Errores útiles. Bueno, pues métodos hábiles. Es lo mismo, Métodos hábiles o errores necesarios, o no sé, es igual. No. No, es igual. Bueno, mamá, no, es igual para lo que quiero decir yo. Si a lo largo de la historia de la humanidad esta ha sido cómo se ha llevado a cabo, y ahora no, bueno, nosotros todavía podemos entenderlo, pero ¿qué métodos hábiles hay ahora? Porque, o serían los indicados ahora, porque abrirlo aquí métodos hábiles hay por ejemplo, el método hábil, el Evangelio es un método hábil, el Corán. Bueno, sí, son hábiles si tú los enfocas bien. Ah, claro. Bueno, es que el problema es cómo los amorras. A mí, ¿qué me explicas de eso? O sea, que el problema es cómo los amorras a esto, o cómo amorras a No la te gente. pongas ahora de predicadora. Entiéndelo tú. Si lo entiendes tú, ya lo explicarás. Ara no toca l'altra classe. No puede. No, Mariano. Este paso no es correcto. No, pero no estaba... En él caemos constantemente, pero no es correcto. Sí, Sí, pero es. si no nos quedamos es que no constantemente en la teoría también, Vull dir que hay un paso, a mí al menos hay un paso que me falta. Uno es la comprensión, que se entiende, o entre comillas, hay gente que lo puede entender, y hay gente que ni sabe, ni le interesa, ni está pendiente. ¿Y qué te ni- preocupa a ti ni la le gente importa, ahora? ¿eh? ¿Para qué te preocupa tú la gente? Si hoy no es Entiéndelo jueves tú. y te toca el jueves preocuparte por la gente. Es que, fijaros, la trampa. Fijaros la trampa en que continuamente caemos. Pues es una trampa. Se afirma esto. Y dices, no puedo entender. Ah, pero ¿cómo se puede explicar? Para entenderlo, tengo que saber cómo se puede explicar. No.
No! Oh, doncs ja està! Ah, coi, però quina preocupació llavors tenim No nosaltres? entiendo, María, que no, María, escucha un de momentito. donarlo a conèixer. La Pues preocupación... son dos preocupaciones diferentes, yo lo entiendo. Pero, bueno, ahora no toca, vale, Sí, no tú- toca, pero algún día tocará saberlo explicar. Monse, si tú lo entiendes, Te sale la explicación. encontrarás el medio hábil. No Si lo sé. no encuentras Sí. el medio hábil, es que no lo has entendido. Sí, sí, sí. Eso No lo sí. sé, yo esto. Això és un dato? Hay que Claro, Sí, si yo entiendo estos Ves, cuadros, per un entès un dato. ya encontraré la manera de hablar con otro. Mira, fíjate, no sé qué, no sé qué, para que el otro diga, ah, pues sí, o sea, un zapato y no pueda. Pero lo que quiero es deshacer la trampa. La trampa es Sí, lo que sé. cae, la foto de nuestro equipo cae en esta trampa. Y es, ¿Cómo es si que- tengo que entender esta complejidad, la primera preocupación, ¿Cómo? vale, de acuerdo, pero ¿cómo lo explico? Tú entiéndelo, no te preocupes de explicarlo, que lo sabrás explicar. Totalmente de acuerdo. Maite. Sí. Bueno, No, bueno, es és igual, que aquí hi ha una és igual, qüestió no que... lo discutiremos, però aquí hi ha una altra cosa. Sí, però Hi ha una altra A cosa. veure, saps Hi què ha una altra penso? cosa, quina cosa? moment. Ja parlarem. Hay palabra. Saps què crec també, Maria? Que també és molt important és el receptor. Ay, no. En el sentit de que, a veure, de que qui vol escoltar o qui està disposat a escoltar, doncs escolta. No sé si ara m'estic... Sí, el que vull dir- expliques bé, però diria, no ve el problema que No, planteja no. ella. Pues, bueno, jo el lligo, és que jo el lligo amb la que... Sí, bueno, això pot ser un altre problema encara. La Montse pasa que està apuntant als versos 45, ¿Cómo acerca los menos 45 a esto? Es lo que está preguntando, pero bueno. Que sí, que ahí ya hay está. una- Este es otro problema. Pero Se eso está supone, preguntando. no, pues mal planteado, se supone que los que estamos trabajando para ver cómo se llega esto, a los menores de 45 años, lo hemos entendido. Sí. Pero decir, yo lo explico de una manera y tú dices, en vez de enterrarte en entenderlo y quedar con la mente clara, dice, bueno, sí, ya, y esto como se lo digo, los de los 45, no te preocupes. Después, cuando tú lo hayas entendido del pleno, entonces nos reuniremos, vamos a ver cómo habrá que decir sobre los 45. Pero como dificultad de comprensión, no me la saques. ¿Está claro el argumento? Sí. Como dificultad de comprensión no es válido. Bueno, sí, Como método. que es otro tema. Sí, método. Pero llavors te pondré otra dificultad. Vale, No vale. me digas cómo transportarlo, cómo hacerlo claro a los 45. Porque si tú me dices cómo, yo pienso cómo. No pienso en cómo lo tengo que entender yo, porque todos ya lo sabrán. No es esa la pregunta adecuada. La pregunta adecuada es, ¿no lo tenemos claro nosotros de lo que se trata? Vamos a trabajar qué es lo que tenemos que tener claro. ¿Qué dificultades tenemos? Es lo que Entonces estamos- ya es otra cosa. Y después ya lo que, mira, lo que No. si la flauta suena. No. Pero si me preguntas cómo lo tenemos que hacer, yo pregunto cómo. Y entonces me pregunto, bueno, pues cómo lo digo, qué métodos tengo que hacer servir, qué métodos hábiles, cómo los voy a engañar. Esto es lo que me sugiere tu pregunta. No cómo me lo tengo que saber yo, me lo sé, no me sugiere, me lo sé yo, de Pero verdad. estamos dos momentos diferentes. Aquí no estamos haciendo un seminario de De cómo hay pastoral. que transportarlo a los menores de Ya lo 45 sé, años. ya lo sé, ya lo Vale, sé. Por eso he dicho vale, que no es por lo momento. tanto, la objeción que te pongo es no me preguntes eso, porque aquí no toca. Madre de Dios bendito. Pero bueno, pero me podías contestar. No, no te puedo contestar, porque lo que estoy intentando hacer es que llegue una comprensión profunda. ¿Quién es Linchi este que hablabas? Chiquilío. Linchi es del martes. Es que más que Lo dijo antes. Sí, me lo comentó. Sí, sí, ¿no? También el Es un martes. no, Vamos, Sí, es el budismo también. Sí, bueno, El martes por la noche. Sí. Y luego ella está, y los menos 45 es un grupo que está trabajando los jueves al mediodía y que también se va cruzando por aquí el tema, ¿no?
Tu abans volies dir alguna cosa. Pero lo que me interesa es, no por la Montse, que diferenciemos estas dos cuestiones, estas dos caras del problema. La cara del problema es la comprensión de esto, y no se llega nunca a la comprensión. Es muy difícil, hay que trabajar y trabajar. Y una condición para poder trabajar limpiamente es que no lo mezcles como tienes que enseñarlo. Porque si lo mezclas con lo que tienes que enseñarlo, ya no entiendes esto. Sí, para ampliar un pelín más. Sin embargo, hay menores de 45 que están perfectamente tranquilos y satisfechos con el otro paradigma, con el paradigma de la religión católica. Y cap problema. Sí. Cap problema. Es más, cuando en un diálogo sincero se confrontan puntos de vista, y yo nunca intento conseguir persuadir a nadie, simplemente expongo. Les ves perfectamente, aunque tú dices muchas veces, esto ya no se sustenta hoy en día, y yo te creo que no se sustenta porque a mí no me sustenta ni ahora, ni hace 40 años atrás. Veo a menos de 45 perfectamente sustentados sobre el tema, por mucho que la Iglesia Católica vaya en declive, no sé qué. Y claro, Bueno, están... muchos medios hábiles de encontrar para sacudirles de su certeza. En efecto. Y no hay más que ver cómo discuten los políticos. Quien tiene una creencia, necesitas una carga de dinamita para moverlo de la creencia. Y yo diría, ni te molestes. No, yo no me molesto. Ni te molestes. Están sumergidos en el engaño de los antepasados, que lo vivían correctamente en una sociedad que ha desaparecido, pero ellos continúan en el engaño. Y quien continúa voluntariamente en un engaño, por favor, pues estoy engañado, porque quieres que haga yo? Sí, no, es que a costa incluso de soportar una cierta esquizofrenia, viven en una posmodernidad científico-técnica y cibernética, y simultáneamente la compaginan con unas creencias en base a una sociedad agrícola. Sí. Y cap problema, Sí, ningún problema. Pero mi pensamiento, que no sé si es de consolación o tiene fundamento, yo creo que tiene fundamento, esto es que vale para los que están viviendo. Para sus hijos ya no valdrá. Y si no, no valdrá para sus nietos. Quiere decir, que uno puede vivir personalmente la esquizofrenia. Pero la esquizofrenia es una enfermedad y no lo transmitirá. Probablemente sus hijos no querrán la esquizofrenia. Esta manera de vivir la inventó Lopus, bueno, Lopus y otros, pero no se sustenta, no puede, no es real, no toca con los pies en el suelo y por lo tanto podrá soportarlo una generación. Por la siguiente dudo que ella pueda soportarlo. Y mira, estos que viva con su error. Jesús fue muy bestia al decir, no echéis perlas a los puercos. ¿Para qué vas a esforzarte en hacer entender lo que no se quiere entender? De todas maneras, la idea es que cuando la preocupación por los menores de 45 años, la visión es que la mayoría, o sea, hay una gente que les va bien, tal como usted nos ha transmitido. Bueno, pero esta es una minoría y a lo que estamos yendo es a todo el resto, que es mucho más grande que esa pequeña minoría. Sí, lo que pasa es que ese resto o está también tranquilamente en un nihilismo materialista, no teniendo aparentemente ningún problema, o bien tiene alguna duda o alguna inquietud. Al que tiene alguna duda o alguna inquietud, sí puedes sembrar, o puedes dialogar, o puedes avanzar, pero el que está también asentado en un nihilismo materialista, le pasa lo mismo que al dogmático, No, pero no tiene ningún problema. Sí, pero sufre. Nuestra hipótesis... O no, Sí, aparentemente. no, sufre.
Porque quien vive del dolor, ¿sí? Quien no hace pie en otro ámbito de sí mismo que no sea el deseo, vive del deseo, que todo deseo es temor. Todo deseo es temor, y este deseo hace que haga una interpretación del pasado que determina sus proyecciones de futuro, que están paridas por la malformación del deseo-temor. Por tanto, vivirá, esto no es doctrina mía, es la doctrina del Buda, vivirá una vida de dolor, y da pena. Y a este se le puedes hacer caer en la cuenta. Que vives una vida de dolor, chaval. Te has apuntado definitivamente a tiene sufrir. un momento de inquietud, sí. Si está tan tranquilo en su nihilismo materialista, viviendo en una aparente opulencia. Nuestra hipótesis de salida es que quizá haya nihilistas militantes, quizá. O sea, que lo han pensado mucho y han llegado a esta conclusión. Pero estos caen de al lado de la minoría. Hay muchos, esta es nuestra hipótesis de partida, hay muchos que viven sin ser conscientes de esa noticia. ¿Por qué? Pues porque no se lo han explicado mal, o yo qué sé, pues no consciencian. No forma parte de las preocupaciones. Exacto, no está en su básicas de horizonte. nuestro mundo. Exacto, no está en su horizonte. Ya. Y la idea sería ir a esto. Sí, es Es la la campana, es el... Sí, la campana. Sí. El que es nihilista, con convencimiento Pasa de lo opción, es como si fuera un creyente. Sí. Ya no tienen nada que ver. Pero, como dice la Marta, hay muchas que son nihilistas porque los pobres no tienen dónde agarrarse. Y se caen, y están caídos. ¿Qué? Sí, un trocito que queda, si ya se acaba l'hora, però... Sí, ja és l'hora, sí. Acabem la història. Sí. Acabem la Jaume història. ja ple. No, igual, no. Acabem, només queden Vale. 2 paràgrafs. Pero meditarla esta historia. ¿eh? Bueno, Leo, Leo, ¿vale? Es un poco pródigo, pero explicado Estem al 87, de una forma Ja estem al 87. distinta. Totalmente distinta. Vale, No se parecen nada. entonces se habían perdido por doctrinas inferiores, ¿vale? Pero hoy el honrado por el mundo nos hace reflexionar atentamente, nos exhorta a desechar las doctrinas que son la impureza de polémicas frívolas. Aquí hemos quedado. Sí. Hemos sido dirigentes y nos dedicamos con denuedo a esta cuestión hasta lograr el nirvana, que es como la paga de un día. Fijaros, un individuo que busca el nirvana tendrá apenas la paga de un día, porque todavía se considera un individuo. Y Qué cuando, radical el tío, ¿eh? ¿Eh? Qué radical el tío. Brutal. y cuando lo conseguimos, nuestro corazón rebosó de un inmenso gozo, considerando que con eso bastaba. De inmediato nos dijimos, como hemos sido diligentes y nos esforzamos con respecto a la ley del Buda, hemos obtenido esta comprensión tan rica y amplia, la del nirvana, ¿vale? Pero el honrado por el mundo, sabiendo desde las épocas pasadas que nuestra mente se apega a deseos poco sabios y se deleita con doctrinas inferiores, Exacto. Esto apuntarlo bien apuntado. ¿eh? Tenemos tendencia a optar por doctrinas inferiores, que no sean tan sutiles y tan informulables, sino Que sean seguridad. practicables, formulables, que me digan qué tengo que hacer, etc. nos perdonó y nos dejó hacer, sin intentar esclarecernos, diciendo, llegaréis a adquirir la introspección del que así llega y vuestra parte del arca de tesoros. Antes bien, el honrado por el mundo recurrió al poder de los medios hábiles y nos predicó la sabiduría del que así llega, de tal manera que pudiéramos dar crédito al Buda y lograr el nirvana, que es como el salario de una sola jornada. Y como nosotros creímos que ese era un gran beneficio, no tuvimos deseos de ir en pos del gran vehículo. Además, expusimos y transmitimos la sabiduría del Buda en bien de los bodhisattvas, pero nosotros mismos no aspiramos a lograrlo. Ajá, aquí preocuparnos demasiado cómo se tiene que decir es perder el tiempo de lograrlo uno mismo. ¿Por qué lo digo? Porque el Buda, sabiendo que nuestra mente se solaza con doctrinas inferiores, recurrió al poder de los medios hábiles y predicó de un modo apropiado para nosotros.
Así pues nos dimos cuenta de que en verdad éramos hijos del Buda. O sea, de la X. Pero ahora por fin hemos llegado a saberlo. Con respecto a la sabiduría del Buda, el honrado por el mundo jamás la ha escatimado. ¿Por qué lo digo? Desde tiempos pasados en realidad hemos sido hijos del Buda, pero nosotros solo nos contentamos con doctrinas inferiores. Si hubiésemos tenido disposición a regocijarnos con las grandes doctrinas, el Buda nos habría predicado la ley del gran vehículo. No tendría que haber hecho los pasos de irnos conduciendo. Ahora en este sutra, el Buda solo expone el vehículo único. En el pasado, cuando en presencia de los bodhisattvas despreció a los que escuchaban la voz diciendo que se deleitaban con doctrinas inferiores, el Buda en realidad estaba empleando el gran vehículo para enseñarnos y convertirnos. Por eso decimos que aunque originariamente no teníamos intención de ambicionar o de buscar nada así, ahora el gran tesoro del Rey del Dharma ha llegado a nosotros por sí solo. Ha llegado a nosotros por sí solo. Es algo que los hijos del Buda tienen derecho a adquirir y que ahora han obtenido en su totalidad. Sí, ¿no? Y luego ya, siguiente versión en verso. Léalo, verso. Léalo, vale la pena. Además, con las mismas ideas, el centro de trabajo.